Recordemos que una función de grado 2 va a tener siempre dos raíces. Siempre. Aunque nos aparezca en la resolución una sola. Pero siempre va a tener dos. ¿Ok? Vamos a encontrar dos formas para encontrar las raíces. La una que es mediante el método gráfico. ¿Qué es una raíz para saber? Una raíz es el punto de corte en el eje X. Por lo tanto, si utilizamos el método gráfico, el punto donde se corte será la raíz. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo dos lugares donde se corta, ¿no? Tenemos una raíz en este punto y otra raíz en este punto. Ahora, ¿qué pasa si corta solo en un punto? Como en este gráfico de aquí. En este gráfico solo corta en un punto, pero no significa que tiene una sola raíz. Significa que las dos raíces están en el mismo lugar. Y aquí yo tengo una raíz y otra raíz. Y en este caso, ¿qué pasa? Las dos raíces están en el mismo lugar. Pero siempre, siempre van a tener dos raíces. Eso es mediante el método gráfico. Nosotros nos vamos a centrar hoy en otro método, en el método analítico, para encontrar las raíces. ¿Cuál es el método analítico? Quiere decir resolver matemáticamente. ¿Cómo encontramos la raíz de una función de grado 2 en el método analítico? Factorizando. No existe otra forma. Y así es que vamos a revisar los diferentes casos que se nos pueden presentar de una función de grado 2. El primero que vamos a encontrar es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados primerito es un binomio que va a tener la forma ax al cuadrado más una constante. Esta constante va a estar también elevada al cuadrado. ¿Qué tiene de especial la diferencia de cuadrados? Que no tiene el coeficiente lineal. O sea, no tiene una variable x elevado a la 1, sino que solo tiene x al cuadrado más un valor. Por ejemplo, perdón, aquí hay un enorme error. Es diferencia de cuadrados. Entonces, aquí es menos. ¿Sí? Este es una diferencia de cuadrados. Primerito es un binomio porque solo tiene dos términos. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve una diferencia de cuadrados?
Primero vamos a abrir dos grupos de paréntesis. El primer término que va a ir en el paréntesis es la raíz del primer término de la diferencia de cuadrados. En este caso será raíz cuadrada de x al cuadrado. Y de igual manera va lo mismo en el otro paréntesis. Raíz cuadrada del primer término. ¿Qué signos van? Siempre va a ir más y menos. ¿Y cuál es el otro término que falta por completar? Raíz cuadrada del segundo término. Y si resolvemos, raíz cuadrada de x al cuadrado me da x más raíz cuadrada de 1, 1. En el segundo paréntesis, como tenemos exactamente los mismos términos, nos va a quedar x cambiando el signo menos 1. Entonces, resumiendo, lo que debemos hacer es abrimos dos grupos de paréntesis. Después obtenemos la raíz del primer término en el primer paréntesis más la raíz del segundo término. Y en el segundo paréntesis lo único que cambia es el menos, ¿no? Obtenemos la raíz del primer término menos la raíz del segundo término. ¿Okay? Aquí tenemos factorizado recién. ¿Cómo sabemos cuál es la raíz? Igualamos cada paréntesis a 0. En este caso, ¿qué tendríamos? X más 1 igual a 0. Y el otro paréntesis, X menos 1 igual a 0. Destruimos paréntesis y despejamos la variable. Destruyo paréntesis y despejo la variable. Es decir, que queremos que quede la X solita. Por lo tanto, este más 1 pasará al otro lado. Y me quedará
x igual a menos 1. Lo mismo con el otro paréntesis. Destruyo paréntesis. Y despejo la variable. Me quedará x igual a 1. Entonces mis raíces son estos valores de las variables despejadas. ¿Sí? Las raíces serán x1, los vamos a nombrar así, igual a menos 1, y x2 igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la función cuadrática va a estar cruzando por los puntos del eje x en menos 1 y en 1. ¿Sí? Si nosotros graficamos, debe pasar la función por ahí. Observe que la función ha pasado justo por el punto menos 1 y 1. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a factorizar esta expresión. ¿Cuál era el primer paso? Abrir paréntesis, ¿no? Un grupo y otro grupo de paréntesis. Obtenemos la raíz del primer término. En este caso yo tengo x al cuadrado. La raíz de x al cuadrado me da x. Tanto va x en los dos paréntesis. Luego pasamos a los signos. Siempre más y menos. Y sacamos la raíz del segundo término. Raíz de 49, tengo 7. Coloco 7 en los dos paréntesis. Luego vamos a determinar las raíces. Igualo cada paréntesis a 0 los dos paréntesis. Si ustedes igualan solo uno, estará en la mitad del ejercicio. Rompo paréntesis. Y despejo la variable. Es decir, que este 7 tiene que irse de aquí. Y este menos 7 también tiene que irse de aquí. Siempre pasa con la operación contraria. Aquí dice más 7. Al otro lado quedará menos 7. Despejando de aquí la variable, me quedará que x es igual a 7 positivo. Por lo tanto, mis raíces, mi primera raíz es menos 7
y mi segunda raíz será 7. Si lo vemos en el plano cartesiano, debe cruzar por esos puntos en el eje, ¿no? Observe que justo pasó por -7, que es mi primera raíz, y por 7, que es mi segunda raíz.